dar inicio de esta manera al homenaje del día de hoy. En primer lugar, darles a todos ustedes la bienvenida, agradecerles muy especialmente que estén participando en el homenaje del día de hoy. Algunos avisos parroquiales antes de iniciar la actividad del día de la fecha. Para los que no nos conocen, la Fundación Club de la Libertad es una organización que nació hace más de 7 años en la ciudad de Corrientes, en el nordeste de la República Argentina, y desde aquí venimos realizando actividades año a año. Y por cierto, este ciclo de homenajes, el que vamos a presentar en el día de hoy, es una de las actividades que más nos enorgullece, porque claramente se trata de un ciclo que sábado a sábado venimos compartiendo con amigos y tratando de alguna manera de homenajear, de llevar adelante el legado de muchos pensadores de las ideas de la libertad. En ese contexto, contarles que, para los que no me conocen, mi nombre es Alberto Medina Méndez, y que hoy es el 33º evento de este ciclo Homenajes 2021. Decíamos hoy, es un evento que nosotros hacemos todos los años, pero que ha tomado mucha fuerza a partir de la pandemia. Prácticamente todos los días sábados estamos aquí compartiendo en el Zoom con amigos y homenajeando a referentes del mundo de las ideas de la libertad. Nos hemos tomado la licencia en los últimos años de salir de la lógica de los homenajes a personas que ya no están en este mundo, y hemos empezado también a homenajear a muchos liberales que están hoy con nosotros y que todavía tienen mucho para aportar, porque nos parece que homenajear no es una palabra que necesariamente tenga que ver con alguien que ya no está en este mundo terrenal. En ese contexto, nosotros entendimos que muchos pensadores, y el caso es el del homenaje de hoy, merecía la atención de todos nosotros, porque claro está, se trata de pensadores que han hecho un aporte gigantesco al mundo de las ideas. Así las cosas, contarles un poco, para aquellos que no están habituados a la modalidad, cómo va a ser la dinámica de este evento. Nosotros tenemos la posibilidad, vamos a tener la posibilidad de escuchar a 3 oradores que nos van a acompañar en el día de hoy para homenajear a nuestro personaje referente del día de la fecha. Y en ese contexto vamos a escuchar a 3 amigos que nos van a ayudar seguramente a entender mucho mejor el pensamiento de Alberto Venegas Lynch hijo. De él se trata después de todo, ¿no? Este homenaje del día de hoy, dedicado a Alberto Venegas Lynch hijo, tiene como intención revalorizar su legado, mostrar no solamente lo que ha sido su vida, sino particularmente lo que significa todavía hoy para muchos de nosotros en términos de la evolución de su pensamiento. Alberto Venegas Lynch hijo es doctor en Economía, doctor en Ciencia de la Dirección, presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Fue profesor titular de la UBA en Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, director también del Departamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata y durante 23 años rector de SEADE, donde es profesor emérito por otra parte. Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y del Consejo Editorial de la filial argentina de Unión Editorial de Madrid. Quiero decirles también que desde el nacimiento del Club de la Libertad, Alberto Venegas Lynch hijo también ha formado parte de nuestro Consejo Académico, honrándonos con ese acompañamiento cuando todavía ni siquiera dábamos nuestros primeros pasos, lo cual por supuesto para nosotros ha sido un estímulo gigantesco, como ha hecho con tantas otras instituciones. Venegas Lynch hijo pertenece a esa playa de intelectuales liberales argentinos con una formidable formación económica, académica, heredero de su ilustre padre, pero habiendo sido alumno de popes austríacos y misianos como Hans Sennholz y Murray Rothbard, entre otros, se convirtió en un fiel exponente de la tradición liberal clásica, una novedad tan original en un país como Argentina, donde lamentablemente existe una tendencia al pensamiento colectivista y donde se reproducen ideas lamentablemente trilladas y sin ningún valor. Antes de iniciar la presentación a los oradores del día de la fecha, me gustaría compartir con ustedes, vamos a ver si la tecnología así lo permite, un pequeño video, un tramo, mejor dicho, de un video, que nos hemos tomado el atrevimiento de reproducirlo. Este es un video que originalmente está en la página, en el canal de YouTube, mejor dicho, de la Universidad Francisco de Marroquín,
y es uno de los tramos tan conocidos e interesantes del pensamiento de Alberto Venegas Lynch hijo. Vamos a ver si tenemos la suerte de poder reproducirlo. Se me ocurre que la mejor definición de liberalismo, que ha sido tan mal interpretado, es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Esto implica que el uso de la fuerza va a ser solo con carácter defensivo y nunca ofensivo. Y la prueba o el test no es la tolerancia con las personas que comparten nuestro proyecto de vida, sino las personas que disienten con nuestro proyecto de vida. Solo en este contexto se puede recurrir a la fuerza cuando hay lesión de derechos de terceros. Ahora, en este contexto me parece que es importante que el liberal considera, y de otras corrientes de pensamiento también eventualmente coinciden en esto, que el conocimiento es un proceso de prueba y error que no tiene término. Nunca hay algo cerrado y terminado. Karl Popper nos enseña que el conocimiento tiene el carácter de la provisionalidad y está abierto a refutaciones. Cada nueva refutación significa un avance en la ciencia y un avance en el conocimiento. En este sentido, a mí personalmente me resulta especialmente atractivo el lema de la Royal Society de Londres que dice nullius in verba, quiere decir no hay palabras finales. Esto viene de un verso de Horacio. Y en este sentido, la ideología es algo absolutamente antitético al espíritu liberal. Ideología no en el sentido inocente del diccionario, de conjunto de ideas, ni siquiera en el sentido marxista de falsa conciencia de clase, sino ideología en el sentido de algo cerrado, algo terminado, algo dogmático. Esto es antitético al concepto liberal. Y acá viene un asunto que me parece de interés. Hay algunas personas que con la mejor de las buenas voluntades considera que es liberal en lo político, pero no en lo económico. Acá quiero hacer una distinción. Cuando se habla de liberalismo en lo político, quiere decir que se adhiere a marcos institucionales que son compatibles con la sociedad abierta. Y si se dice que se es liberal en el campo económico, hay aquí una contradicción, porque lo político o lo institucional es el continente y lo económico es el contenido. Entendiendo por económico, también me parece importante subrayar no solo la concepción neoclásica de algo con ruido a metal y puramente crematístico, sino en el sentido de Ludwig von Mises, de económico como asimilable a la acción humana. Bueno, habría seguramente mucho más para compartir. Este es uno de los videos también seguramente más interesantes que están disponibles, inclusive para aquellos que tienen ganas de profundizar en el pensamiento de Alberto Venegas Lynch hijo, así que vamos a dejar también la tarea ahí para que aquellos que tengan ganas e interés en seguir profundizando, luego puedan tomarse la tarea de visitar este sitio y conocer este video en profundidad, ¿no? Yo no quiero alargar más esta presentación, simplemente contarles y compartir con ustedes que vamos a tener la posibilidad de escuchar hoy a 3 oradores de lujo. Uno de ellos, y el primero seguramente en compartir con nosotros su mirada, es Jan Vázquez, vicepresidente de Estudios Internacionales y director del Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute. Alberto Venegas Lynch, hijo de Alberto Venegas Lynch hijo,
magíster en Economía y Administración de Empresas, columnista de secciones de Economía en ámbito financiero, de Independent Institute, Infobae y La Prensa, y a Ricardo López Murphy, economista y político argentino, todos lo conocen, fue ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa, actualmente preside la Fundación Cívico-Republicana, fue presidente de la Red Liberal de América Latina en 2 ocasiones, de la cual en la actualidad es miembro también de la Junta Honorífica, actual precandidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires en esta elección 2021, también decíamos, conocido por todos nosotros. Agradecidos entonces con todos ustedes por acompañarnos a lo largo de este homenaje, y voy a presentar entonces a nuestro primer orador, recordándole a todos los presentes que cada orador va a hablar por espacio de 15 minutos, si necesita 5 minutos más, puede tranquilamente pedir para ampliar un poco más algunos conceptos, y luego de que escuchemos a los 3 oradores, todos los que estamos aquí podremos tener la oportunidad de transferir preguntas e inquietudes en el chat para que nuestros oradores puedan iluminarnos más sobre el personaje que hoy estamos homenajeando, Alberto Venegas Lynch Hijo. Así que Ian Vázquez, bienvenido, y lo escuchamos en primer lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, y gracias, quiero agradecerles a los organizadores por haberme invitado. Yo me siento muy honrado por participar en este evento, y me siento honrado considerar que Alberto Venegas Lynch Hijo es maestro, es colega, es amigo, y esas cosas importan. Importa tener a alguien que tiene conocimientos superiores a los de uno, especialmente a principios de la carrera de uno. Importa poder contar a nivel profesional con las colaboraciones de un colega, como lo hacemos en el Instituto Cato, donde tenemos el orgullo de contar con Alberto como académico titular del instituto, y colaboramos mucho con sus escritos y demás. Y, por supuesto, ayuda que considero que somos amigos. La amistad es algo que importa también dentro de este mundo liberal en que es fácil sentirnos solos muchas veces. Y es por eso que valoro mucho la amistad que tengo con Alberto. El liberalismo latinoamericano se ha beneficiado y su nivel se ha mejorado por las contribuciones intelectuales de Alberto Venegas Lynch y por el papel central que él ha jugado en promover los valores de la sociedad abierta, no solamente en Argentina, sino por todo el continente y a través de generaciones de liberales y pensadores. Su claridad de conceptos y de expresión han hecho que su obra, que es bastante prolífica, sea impactante. Y en sus escritos y charlas, uno siempre aprende mucho más de lo que espera. Alberto ha publicado 28 libros, además de 10 en colaboración y 4 en coautoría. Abarca, Alberto, un rango enorme de temas, que son temas grandes y temas específicos, con un conocimiento que frecuentemente es sorprendente, ¿eh? Trata de filosofía, de educación, de derecho, de historia, de economía, de todo tipo de políticas públicas, desde la banca central hasta la legalización de las drogas. Hasta ha escrito sobre la importancia del sentido de humor, que para él es una manifestación de la humildad. Un valor que comparte Alberto y que muestra que es un verdadero humanista. Quienes le hemos escuchado dar discursos siempre nos hemos quedado impresionados con la manera en que le sale estos discursos, como si fuera un ensayo prescrito, pero yo no me acuerdo en ninguna vez haberle visto dar un discurso con notas, ni con algo escrito de frente. Se le sale un ensayo fluido que además frecuentemente incluyen referencias como si estuviera leyendo pies de página, con referencias no solamente al autor y título del libro, sino también a la casa editorial, la fecha en que se publicó y la página en que apareció lo que está citando.
Eso no es normal, ¿ah? No es normal para nada. Y yo sé que me ha ocurrido más de una vez en que nosotros, los amigos y colegas de Alberto por todo el continente, nos miramos como que cómo hace él para poder hacer eso. Creo que ha sido nuestro amigo en común, Enrique Gersi, que también ha citado algo gracioso de Alberto, y es que ha tenido animales que tienen diferentes nombres. Creo que tuvo un perro que se llamaba Hayek, un gallo que se llamaba, no sé si era el caballo o otro que se llamaba Popper, y ni me acuerdo cómo se llamaba el gallo, otro liberal. Y como dice Enrique Gersi, y lo dijo en un discurso, me acuerdo, en la Sociedad Mont Pelerin de Buenos Aires en 2011, alguien que nombra sus animales así no puede ser mala persona. Bueno, con eso yo quisiera decir que no solo no es normal, quiero decir que es una persona excepcional. Eh, y en sus escritos se encuentran verdaderas joyas. Una que me gusta bastante y lo he usado en mis columnas y en mis charlas es esta definición de la igualdad. La igualdad es ante la ley, no mediante la ley. Qué bueno, ¿qué es eso? Eso es muy útil, sobre todo hoy por hoy cuando se habla tanto de la desigualdad. Otro que me gusta bastante es precisamente el título de un libro que nosotros en el Cato Institute publicamos unos años atrás y que se llama La libertad es respeto recíproco. Bueno, eso es todavía mejor, me parece a mí, que la definición típica que usa Alberto, que es, y lo acabamos de ver en el video, el liberalismo es respeto irrestricto sobre los proyectos de vida de otros, que también es muy bueno. Y en ese libro que publicamos en el Cato Institute, él hace una diferencia entre el respeto y la tolerancia. Dice, en última instancia, eh, los, los derechos se respetan, no se toleran. No hay que confundir tolerar los respetos de los demás, hay que respetarlos, es el mensaje de Alberto, y ahí tiene toda la razón. Sería imposible que yo resume la obra de Alberto Venegas Lynch, y no lo voy a intentar, pero dadas las circunstancias en todas las Américas y buena parte del mundo, quiero destacar dos temas que a él le ha preocupado por muchos años. Y se trata de la educación y de Estados Unidos como, en sus palabras, el experimento más exitoso de la Tierra. Respecto a la educación, siempre Alberto ha criticado la educación estatal, como también el esfuerzo por la izquierda de tratar de deslegitimar los principios de la sociedad libre al tomarse los espacios culturales, las escuelas y los espacios educativos para cumplir esa meta. Y ha sido tan así que en muchas sociedades los ciudadanos educados no han sabido, en las palabras de Carlos Rodríguez Brown, no han sabido distinguir entre la libertad y la coacción. Y ese es el punto de esos esfuerzos de la izquierda. O sea que para Alberto Venegas Lynch, no solamente hay que criticar el Estado, hay que criticar a todas las corrientes que son amenazas hacia una sociedad libre. Y esa preocupación aplica a toda sociedad y aplica también a Estados Unidos, sobre todo hoy día. Alberto anticipó los problemas que nosotros en Estados Unidos estamos viviendo cuando publicó hace unos 8 años atrás su libro titulado Estados Unidos contra Estados Unidos, donde él aprovecha para criticar a los neoconservadores y a todas las tendencias
que se han estado dando durante las últimas décadas y cada vez más, de forma más acelerada, antiliberales y liberales en distintas áreas, economía, política exterior, inmigración, drogas, etc. Hoy en Estados Unidos, como en muchos países, estamos viviendo una sociedad polarizada, con los extremos de izquierda y derecha cada vez más influyentes. El país, estoy hablando de Estados Unidos, parece haber olvidado los principios en que se fundó, y eso justamente es lo que trataba Alberto en ese libro al que se adelantó a la situación que estamos viviendo ahora. En ese mismo libro también destaca el papel central de la educación y la cultura necesaria para poder defender una sociedad abierta. Quizás la forma más importante en que Alberto ha influido el liberalismo en América Latina, más allá de su pensamiento, ha sido su formación de generaciones de liberales por toda Argentina, eso sí, pero también por toda América Latina. Como su padre, Alberto ha sido empresarial en sus actividades de promover el liberalismo. Su padre en su momento trajo a Mises, y claro, desde entonces Alberto ha conocido y ha estado en contacto y ha tenido relaciones extensas con los más importantes pensadores del liberalismo, ya sea Hayek o Friedman, tanto como Peter Bauer, Mario Vargas Llosa y demás. Alberto, no solamente una continuación de una tradición de familia liberal, sino de la gran tradición liberal que viene desde siglos. Y como me ha dicho a mí, Alberto, él debe su liberalismo a su padre, que en las palabras de su padre es que me enseñó otros lados de la biblioteca. Me dijo en una ocasión, Alberto, nunca escuché nada razonable sobre la tradición del pensamiento liberal desde la cátedra. Bueno, yo creo que eso ha sido la experiencia de muchos de nosotros, no solamente en América Latina, sino alrededor del mundo. Y Alberto nos ha estado enseñando otros lados de la biblioteca durante toda su vida, lo cual es muy importante, sobre todo en una región donde sabemos que en la cátedra no se entiende y nos enseñan estas ideas liberales. Hoy por hoy es muy fácil olvidar qué tan crítico ha sido esa función que ha jugado Alberto, especialmente antes de los años 90, cuando eran en realidad pocos los liberales en Argentina y en América Latina. No como hoy. Quizás todavía no hay suficientes, pero hay muchísimas más instituciones, muchísima más actividad a nivel continental de lo que había antes de los 90. Y Alberto ha jugado ese papel de promover y mantener viva esa tradición cuando más se necesitaba. Incluso a principios de los años 90, cuando yo empecé a entrar a este mundo liberal, yo me sentí bastante solo en mi pensamiento, como todavía lo podemos sentir todos los liberales frecuentemente. Y la obra de Alberto, que incluye la fundación de fundar SEADE, era muy confortante para mí. Sabemos que desde entonces ha influido en muchas más áreas en Argentina, como las otras fundaciones que se han establecido, la Fundación Libertad,
y otras fundaciones por toda Argentina. Yo puedo decir que en el instituto, todos los años organizamos lo que llamamos Universidades El Cato, típicamente 2 o 3 al año, y inevitablemente, cuando mandamos las aplicaciones, las recibimos de vuelta, donde hacemos la pregunta, ¿cómo llegó usted cómo llegaste tú a estas ideas? ¿Cómo aprendiste de este evento? ¿Qué te influyó? Inevitablemente, Alberto Venegas Lynch, hijo, es una de las personas que más se mencionan. Sin ninguna duda, es una persona que ha influido y sigue influyendo en la formación de jóvenes y gente más madura en el movimiento liberal. Yo diría que todo esto se llama reserva moral. Él ha contribuido a crear instituciones y promover estas reservas morales que tanto se necesitan cuando las sociedades se decaen en tanta confusión iliberal. Alberto ha escrito: los que tienen el coraje de pararse solos ante avalanchas de indiferentes y descreídos son, en definitiva, aquellos que a contracorriente del espíritu autoritario se mueven en defensa de la sociedad abierta. Son aquellos capaces de tomar con vigor la antorcha de la libertad y mantenerla encendida. Cierro comillas. Bueno, en realidad eso es una autodescripción de Alberto Venegas Lynch, Jr. Y nosotros todos nos hemos beneficiado de eso y me gustaría pensar que seguiremos con esa antorcha encendida como la mejor manera de seguir homenajeándole a Alberto Venegas Lynch. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Ian, por esta presentación. La verdad que muy, muy interesante, con un hermoso recorrido. Vamos a tener ahora la posibilidad de escuchar a nuestro segundo orador del día de hoy. Se trata de Bertie Venegas Lynch. Es conocido por todos, amigo también. Así que, Bertie, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, querido Alberto. Gracias, Ian, por las palabras para con mi padre. Bueno, quería agradecer muy especialmente a mi amigo Alberto Medina Méndez por esta posibilidad que me ha dado de en vida homenajear a mi mejor amigo y tener la posibilidad y el orgullo de agradecérselo. Yo creo que en la familia se ha cultivado mucho el sentimiento, expresar el sentimiento y ser outspoken con estas cosas, de manera que todo lo que voy a decir se lo he dicho personalmente a papá, pero claro, hacerlo público creo que tiene un significado muy especial. Digo mi mejor amigo porque es la persona, junto con mi mujer, a la que primero recurro para contarle las buenas noticias o cosas positivas, así como también a la primera persona que recurro cuando necesito confort y apoyo en los malos tragos. Pero por eso, bueno, un agradecimiento muy especial a Alberto y a la Fundación Club de la Libertad. Creo que mi aporte acá, además de un breve recorrido de lo que significa papá para el tema de las ideas liberales, es el aspecto más personal, que creo que es algo que puedo aportar en esta reunión. Creo que siempre papá nos inculcó el tema de dejar un testimonio para un mundo mejor. O sea, cada día que sea algo distinto, como él suele decir en el tema de la batalla cultural, que se hizo hoy para ser un hombre libre. Todo esto a través de la rectitud, los valores y la integridad, cosa que lo veo muy bien reflejado en papá, que independientemente de que eso lo transmitía a la familia verbalmente, el mayor ejemplo era con su accionar. Y este tema que él siempre repetía de poder mirarse al espejo, digamos, metafóricamente. El proyecto de vida más grande que tiene él es su familia. Siempre se preocupó
mucho por el tema de la salud nuestra. Me acuerdo con esa mirada que los que lo conocen la ubicarán lo que digo, de intensidad y de preocupación y de involucramiento cuando había algún tema de salud en la familia, que gracias a Dios hasta ahora, gracias a Dios no hemos tenido, pero siempre esa actitud tenía cuando éramos chicos, así que lo que era la salud espiritual era una cosa mucho más significativa, este concepto de la trascendencia conjugado en los valores que le agradezco que me ayudó a construir y que vi reflejado en él y aprendí de buscar la aprobación de Dios y no la de otros hombres, construir la personalidad, esto que decía Ian, de the courage to stand alone, digamos, y pararse solo en la tormenta, y construir también lo que él muchas veces habla del juicio crítico y la independencia de criterio. Hay una frase de Krishnamurti que sonaba mucho en casa respecto de esto y la independencia de criterio, es the true education is learning how to think and not what to think. Digamos, esta apertura de siempre tomar el conocimiento no como una información dada, sino procesarla y matizarla o pasarla por el tamiz de la razón y los valores. Ese espíritu también trascendental de por qué estamos en la vida lo conectó mucho papá en casa con la religión. Me acuerdo cuando éramos chicos, a mi hermana mayor y a mí, Joaquín el menor no había nacido aún, éramos muy chicos, y nos hacía una suerte de catequesis respecto del tema de distintos pasajes que a esa edad pudiéramos, digamos, digerir y absorber de pasaje de la Biblia. Me acuerdo muy especialmente el tema del amor al prójimo, por ejemplo, el concepto del amor al prójimo, que luego cuando entendí al liberalismo y que está en la naturaleza del hombre el ser libre y el interés personal, lo conecté al tema del amor propio, el amor al prójimo, como un patrón a seguir, que en definitiva nunca el amor al prójimo puede ser superior al interés personal, porque siempre el ser humano actúa en interés personal. Lo que pasa que también se engloba dentro de una característica esencial de la solidaridad y estar satisfecho, brindando y tendiendo la mano a otros, pero todo se reduce, como digo, a algo que está en la naturaleza del hombre, incluso en temas solidarios, el interés personal. Lo mismo con el concepto de la pobreza, me acuerdo, es otra de las cosas que me acuerdo muy vivamente, conceptos que en general en la Biblia, las referencias o la mayor parte de las referencias de la Biblia sobre la pobreza se refiere a la pobreza espiritual, es decir, el reconocimiento de nuestra imperfección y lo limitado que somos, no a la pobreza material que muchas veces se malinterpreta y muchos representantes de la Iglesia toman esa acepción, quedando algo bastante desdibujado y dejando a la feligresía perpleja y al Vaticano en una incoherencia suprema. Siempre fuimos a misa y yo creo que esa tradición la mantuvieron todos sus hijos con sus propias familias y lo veo como algo, una gimnasia muy bueno a los efectos de no perder ese contacto regular con Dios, independientemente, digamos, de los temas de la liturgia. Bueno, todos estos valores y el aspecto personal que quería resaltar, lo puedo resumir o sacar algunos ejemplos de la vida cotidiana, que me acuerdo una vez cuando me enseñó a jugar al truco, que es un juego de cartas acá en Argentina, Ian, que no sé si todos los conocen del otro lado, en otros sitios de América, pero básicamente es un juego de cartas como muchos otros, en la cual parte de las reglas implica mentir. Entonces creo que papá cuando me enseñó el truco, la introducción que hizo para explicarme la diferencia de la mentira y las reglas de un juego particular fue mucho más larga de lo que pudimos jugar. Lo mismo cuando en las competencias siempre nos cultivó el tema de la buena conducta, el fair play, la caballerosidad. También era muy chico y me habían regalado un juego de la oca, que los más grandes se acordarán que era un tablero físico con unas celdas hasta la celda de llegada y dependíamos de llegar antes con una oca, que era una fichita física, y de acuerdo a la suerte de los dados que se alternaban entre los competidores, uno llegaba a la meta antes que el otro. Bueno, no sé si tendría 5 años,
que el primer competidor fue mi padre, que me ganó 4 veces seguidas, así que no había tenido suerte. A la quinta vez fue una frustración espantosa, así que me puse a llorar desconsoladamente, y le dije que él ganaba porque tenía la oca azul, que era más rápida. Entonces hizo algunas disquisiciones respecto a la importancia de ser buen perdedor, y quería reforzar mis equivocadas razones causales con el tema de la oca azul. Me dio la oca azul para jugar, jugamos y le gané. Y le dije, viste que tenía razón, que era la oca azul. Bueno, en esa oportunidad no pudo aterrizar su enseñanza, pero siempre buscaba esas oportunidades para reforzar valores que consideraba importante. También en el aspecto que mencionaba de la batalla cultural, creo que todos los que asistieron a una charla, una clase de mi padre, han escuchado la importancia de influir en el metro cuadrado, el pequeño granito de arena que todos tenemos que dar para vivir como hombres libres, esto que también dice usualmente y metafóricamente de estar en el auditorio como si dependiera de los actores la suerte de uno, como si no estuviera conectado con nuestro patrimonio, el fruto de nuestro trabajo, nuestra vida y el futuro de nuestros hijos. Entonces hay que involucrarse en todo momento y cada día, por eso decía al principio, esto que hiciste hoy para que se te pueda considerar como un hombre libre. 2 frases que siempre me acompañaron en mi vida desde chico, que me las sugirió papá, fueron de Edmund Burke y del Dante. La de Burke era: todo lo necesario para que las fuerzas del mal se apoderen de este mundo es que haya un número suficiente de gente que no haga nada. Y la del Dante era: los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral se mantienen neutrales. Esto me parece clave y me llevó a imaginar siempre la batalla cultural como una cinchada de una soga que está en permanente tensión, y de un extremo están los colectivistas y del otro lado los liberales, y ocurre que estamos perdiendo la batalla cultural en gran medida porque hay mucha gente que observa ajeno a esa cinchada las alternativas de quién hace más fuerza, pero no participa activamente. Otra cosa que siempre me viene a la cabeza a partir de haber visto la película Braveheart, de la historia de William Wallace, era la diferencia de estar en esos paisajes fantásticos de Escocia, luchando cuerpo a cuerpo o jugando al golf, depende de lo que seamos capaces de hacer cada uno de nosotros. Y a propósito de esto de pararse solo, del courage to stand alone y demás, también papá a sus hijos nos sugirió distintas cosas que fue forjando nuestro carácter para tratar de influir cuando veía algún gesto nuestro positivo, e influir en el tema de las ideas, y esto que vengo diciendo de la batalla cultural. Recuerdo alguna vez, creo que fue el primer año de secundario, que volví algo disgustado porque te voy a pedir, Alberto, unos 5 minutos más, porque ya estoy en 10 y pico. Voy a usar los 5 de bonus. Decía que volví algo disgustado por esto, y mi padre me sugirió escribir una carta de lectores, que fue a la prensa, más adelante escribí a La Nación, y ahí empecé a escribir también. Y él me enseñó, que no quiere decir, siempre aclaro, que haya absorbido sus enseñanzas o las haya internalizado, pero fue donde empecé a escribir muy de a poco. Creo que tuve que ir la primera vez con un draft que pensé que era fantástico y era un literato monstruoso, y bueno, mi padre tachaba absolutamente todo. Fui como 5 veces y prácticamente la carta me la escribió él, y luego fui avanzando en esta cuestión, de manera que fue un medio también, que yo no me dedico al tema de las ideas, pero siempre él decía, independientemente a lo que se dediquen, es importante poner el granito de arena, y fue a través un poco de la escritura. Lo mismo con las discusiones en clase que tenía también en el secundario con profesores, que volvía también por algo que se había dicho en clase, y me dijo: ¿por qué no en la próxima clase pedís hablar de nuevo de ese tema y te mandás una parrafiada? Me dio bibliografía, y bueno, todo eso, imagínate, me producía, digamos, internamente una conmoción y cierto estrés, pero cierto ánimo también de influir, lo cual, bueno, accedí, me mandé la parrafiada de ese día, y tuve un aplauso cerrado de mis compañeros,
con lo cual me quedó bastante contento, que probablemente no compartían el tema, no lo habían entendido, no me habían prestado atención y simplemente era el desafío a la autoridad lo que les seducía. Pero a partir de ahí es como que a sus hijos nos cultivó en esto de no ser parte de una audiencia que se está diciendo algo que puede ser refutado. Cuando empiezan las clases, mi padre, los que fueron alumnos de él, sabrán que dice, si algo no está claro, párenme en cualquier momento del proceso, si está claro y no lo comparten, debatamos, si está claro y están de acuerdo, hagamos de abogado del diablo. Y eso ilustra lo que papá tiene como el gran incentivo de aprendizaje con sus alumnos, es a ser desafiado intelectualmente. Yo lo he acompañado desde chico en cuanta charla pude. Tuve el lujo de tenerlo en ESEADE, en el PEAX, el programa de extensión académica en ciencias sociales, y en ESEADE en la maestría, en el último semestre que ESEADE lo iba a ver como rector después de 23 años, como también se mencionó. Siempre me pareció muy cautivante porque era claro, entretenido, didáctico. Ahora, como se decía también acá, papá siempre dice que si no fuera por el padre hubiera sido marxista o keynesiano, porque todo lo que recibía académicamente venía por ese costado, y mi abuelo le hizo ver este otro lado de la biblioteca, como también tangencialmente se tocó acá, cuando se habían abandonado las ideas de Alberdi en 1942, piensen la fecha, mi abuelo volvió a reverdecer esto con un grupo de 3 amigos, William Chapman, Carlos Lucetti y José Santos Goyán hijo, para leer Prosperidad y Depresión de Haberler, que eran los primeros libros que se encontraban en el mercado en español de la escuela austríaca. Bueno, después en 1950 se hace muy amigo en ese proceso de Leonard Read, que 4 años antes había fundado la Foundation for Economic Education en New York, que ahora está en Atlanta. Lo fue a visitar en 1950. Leonard Read, después de esa reunión, lo llama a Mises, que estaba en NYU, para que hagan una reunión entre mi abuelo y Mises, que tiene lugar en la universidad, y luego de esa reunión lo conoce en Chicago a Hayek, porque el mismo Mises le escribe a Chicago para que se conozcan. De manera que hizo un tour bastante productivo ahí. Años después funda el Centro de Estudios sobre la Libertad, que consistía también a través del fundraising de muchos generosos empresarios, a buscar recursos para becar gente de buena madera y jóvenes en el exterior, en programas de grado y posgrado, a traducir y publicar más de 40 libros de la escuela austríaca y el derecho, que empezaban a llegar acá y eran poco conocidos, seminarios que traían todos los profesores, muchos que estaban en FI, que había conocido mi abuelo, bueno, además de lo que se comentó, ¿no? de Mises, que lo trajo en el 59 para los 6 seminarios en Buenos Aires, que fue en la UBA, que dicho sea de paso, ese seminario hace de huésped William Chapman, que había sido esa persona que se juntó para leer aquel libro que comenté de Prosperidad y Depresión en el 42, él era decano de la Facultad de Ciencias Económicas, con lo cual lo hospeda ahí. Después, bueno, lo trajo a Hayek, también lo que comentaron, Seinholz, Louis Rouget, Arthur Schoenfeld, Hazlitt y demás, Bruno Leoni. Después, claro, en este contexto, y volviendo al caso de papá, porque siempre me cuesta hablar de papá y no hablar de mi abuelo y la influencia que tuvo en mi padre, claro, con este environment pudo contrastar un poco el tema académico. En el 68 papá visita FI y tiene el lujo de tener todos estos profesores que mencioné. En el caso de Mises, en NYU también asistió a clases de él. Agrego también que hizo un seminario en la casa de Murray Rothbard en ese viaje. A Hayek lo tuvo como profesor bastante después, en el 84, por supuesto había tenido vinculación con él, pero en el 84 formalmente fue alumno de Hayek en un seminario para algunos miembros de la Mont Pelerin Society, cuando se hizo en Cambridge, ahí en el 84, tuvo ese lujo. Bueno, en el 72 publica el primer texto que introdujo a la escuela austríaca en Hispanoamérica, y en el 78, como se dijo acá ya, funda ESEADE con un grupo de empresarios que realmente creían
y lo acompañaron en este punto de hacer algo en favor de las ideas de la libertad, porque sabían la conexión que existía entre los negocios, el respeto a la propiedad privada y los valores que había que apoyar. En ESIADE, además de, por supuesto, discutir y debatir principios de otras escuelas, se fundamentaba en el tema del respeto a los derechos individuales, a la propiedad privada y la inviolabilidad de la justicia. Básicamente esa era, creo que, la columna vertebral de ESIADE, sumado también a que daba herramientas para líderes, para el mercado laboral. Me olvido también, volviendo a mi abuelo, porque es un tema importante y que en la batalla cultural tuvo mucho que ver, porque sigo escuchando gente que me dice la influencia que tuvo la revista Ideas sobre la Libertad, que empezó en el 58 hasta el 98, 48 años de muy fértil difusión de artículos periódicos que llegaban a todas partes del país. Volviendo al tema de SEADE, bueno, papá después que deja, después de 23 años SEADE, lo nombran profesor emérito, también además sus 2 doctorados en ciencias de la dirección y economía, tiene el doctorado honoris causa por SEADE, y aún conservo la revista Apertura, que ustedes recordarán, en el mercado argentino se emitía periódicamente haciendo una evaluación de las escuelas de negocio, figurando SEADE dentro de las 5 primeras, cuando era una institución que iba en contra absolutamente del mainstream y competía con escuelas de negocio que recibían un fundraising fenomenal. Y bueno, la última etapa en la que aún está papá, después de haber estado en estos temas desde mediados del 70 hasta casi el 2000, se dedicó todo ese periodo en ESIADE, que se dedicaba además a estar mucho en la parte mediática bueno, escribir mucho, como siempre, escribir libros y estar en radio y televisión. Lo dejó cerca del 2000 para dedicarse más al tema de los padrinazgos de tesis, escribir más libros, semanalmente artículos y demás. En su momento también asesoraba, era un asesor de las 4 cámaras más importantes de la Argentina, y ahora, como digo, cree que es más fértil focalizarse en el tema del aspecto académico. Así que bueno, en lo personal, mi viejo siempre conectó con sus hijos y trató de construir una vinculación que tiene hasta hoy. Claro, al principio era de una sola vía cuando éramos muy chicos, pero ahora, la verdad, en mi caso particular, no puede pasar un día sin que hable con él para hablar de cosas, leernos algún párrafo de Woody Allen riéndonos por teléfono, intercambiar ideas, o, como decía Ian, con la memoria que tiene, muchas veces yo me acuerdo de alguna cita, pero necesito la cita bibliográfica, me dice, a ver, espera un minuto, se fija y me lo trae, que dicho sea de paso, la biblioteca no la tiene ordenada, ni inventariada, ni nada, él sabe dónde está todo, hace así, y sabe dónde están los libros, con lo cual el día que le toquen eso se muere, porque pierde por completo en el radar, porque no está indexado. Así que bueno, gracias entonces, Alberto, por esta oportunidad de poder hacer pública una vez más mi infinita admiración y agradecimiento que tengo para mi querido viejo. Muchísimas gracias, Berti, por tu testimonio, muchísimas gracias por estos aportes. Lo escuchábamos a Ian, lo escuchamos a Berti, es el turno de escuchar ahora a Ricardo López Murphy, lo presentábamos cuando iniciamos el homenaje, así que queremos escuchar qué tiene para decirnos en el día de hoy Ricardo López Murphy sobre el homenajeado Alberto Venegas Lins. Hijo. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, Alberto. Fascinante escucharlo. Berti, te pareces mucho a tu padre, es imposible no reconocerte en él, en los gestos, en el giro de la expresión. Yo escribí hace poco un artículo en homenaje a Alberto sobre los temas de la deuda pública. Y hoy me voy a referir brevemente a 5 cuestiones con las que he lidiado con Alberto. Voy a omitir esto de la deuda pública porque ya lo he escrito para un libro que va a salir en homenaje a él, así que me voy a dedicar a otros 5 aspectos. Un tema que siempre compartimos es esa fobia que los dos tenemos a los impuestos.
Lo más divertido es que la fobia comienza por el nombre. Ustedes vieron que impuesto es lo contrario a voluntario, es una cosa brutal, coactiva. Cuando no se le dice impuesto, se le dice tributo. Tributo es ya más duro, es lo que se le imponía a los pueblos derrotados, se le exaccionaba recursos y tributo. Y el tercer sinónimo es también muy complicado, que es gravamen, o sea, que es como una mochila que llevamos y que a veces no reconocemos y dificulta nuestro accionar. El Estado no es gratis y implica violencia, ese es el punto esencial. No hay, digamos, predisposición, no hay acuerdo voluntario. La ampliación de los impuestos es la ampliación de la violencia. Tiene un sentido hacerlo en un margen limitado, precisamente porque va contra las voluntades, o sea, y dado que va contra la voluntad y no se puede evitar, cuanto más chicos sean los impuestos, menor es la actividad coactiva, menor es la violencia que se ejerce sobre los seres humanos. Pero siempre hacíamos la explicación que no alcanzaba con esa definición. El segundo problema que tienen los impuestos es que a medida que comienzan a subirlos tratamos de eludir. Y en general la ilusión, estoy hablando de ilusión, no de evasión, ilusión implica hacer actividades menos productivas que las hacemos únicamente porque las más productivas generan carga tributaria. Y ese efecto de los impuestos es tanto más distorsivo, crece exponencialmente con la alícuota de los impuestos. En tercer lugar, los impuestos tienen una dimensión que es la legal. El peor impuesto, siempre hemos coincidido, es aquel impuesto no legislado. Por ejemplo, el que ataca la moneda, la degradación de la moneda como base tributaria. Y eso es probablemente algo que siempre él ha enfatizado. Su gran nerviosismo es, por lo menos en las conversaciones conmigo, ha sido que los estados gocen del monopolio de la emisión, o sea, de hacer curso forzoso, porque eso genera la tentación de usar impuestos no legislados que tienen, digamos, una gravedad, y como ustedes saben, los sistemas impositivos no se pueden ajustar fácilmente a la inflación, por lo cual la carga tributaria se piramida y genera tanto más daño que cualquier otro sistema. El quinto punto que siempre enfatizamos fue la ley de Wagner, o sea, los impuestos son tanto más dañinos cuanto más fácil es eludirlos. O sea, ¿cuándo los impuestos son difíciles de eludir? Cuando las actividades mercantiles son de altísima productividad. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el ingreso per cápita sube. Por eso, en general, los países, a medida que sube el ingreso per cápita, han tenido mayor carga tributaria, porque la posibilidad de sustituir actividades fuera del mercado por actividades del mercado es menor. Esto viene a cuenta porque siempre el comentario es: no hay que comparar la presión tributaria de Argentina y Suecia, hay que comparar la presión tributaria de Argentina cuando Suecia tenía el ingreso per cápita que tiene Argentina. Si uno compara sin tener en cuenta el ingreso per cápita, está ignorando la ley de Wagner y este enorme esfuerzo distorsivo que genera la capacidad de eludir. Y la capacidad de eludir es muy alta a baja productividad y es muy baja a alta productividad. Por eso, en general, subir los impuestos cuando comienza el proceso de desarrollo o en etapas emergentes es un sinsentido. El daño que le hace a la Argentina, por ejemplo, impuestos extravagantes, mucho mayor que el que harían impuestos no tan extravagantes en sociedades de muy alta productividad, de muy alto desarrollo. Ahora, ¿cuándo los sistemas se hacen inviables? Porque hay un momento que los sistemas tributarios se hacen inviables. Y acá siempre con Alberto mirábamos el votar con los pies. Uno vota con los pies de distintas maneras. Uno vota con los pies primero con los capitales,
después con los hijos y al final se va uno. Es decir, hay un nivel de carga tributaria que hace intolerable la vida social. ¿Y por qué se hace intolerable? Porque la carga tributaria va liquidando el stock de capital, va bajando el stock de capital, no se puede reinvertir, no es rentable reinvertir. Entonces, cuando uno ve que va bajando el producto per cápita, que la economía se estanca, que va bajando la inversión, esa es la señal de alarma que yo creo que en nuestro caso está sonando como en época de hundimiento. O sea, la carga tributaria está haciendo inviable el crecimiento. Hace muchos años que estamos estancados, hace muchos años que caemos en default, hace muchos años que tenemos mega inflación. Todas las señales indican lo que a veces en las discusiones con Alberto llegábamos a la conclusión de lo que hace inviable un sistema tributario, más allá de las preferencias que cada uno tiene. Yo tengo las preferencias de un Estado lo más chico posible. Lo tengo más chico porque creo que hay menos coacción, porque creo que hay menos violencia, porque creo que hay menos consentimiento a medida que el tamaño del Estado crece. El segundo tema que hemos discutido con Alberto siempre con mucha intensidad, yo lo conocí, por supuesto, hace no tanto tiempo como otros, yo lo conocí allá en los años 90, las discusiones iniciales que tuvimos estuvieron alrededor de la organización económica y política, cuán viable eran las economías de Europa, es decir, el brutal crecimiento de los estados de bienestar, por qué estaban cambiando las sociedades, por qué Hungría intentaba el socialismo de mercado, era posible eso. Toda esa discusión organizativa sobre los incentivos, sobre la libertad, sobre la sostenibilidad, fue un tema que a mí y a él nos ha fascinado y nos ha hecho muchas veces intercambiar opinión. Y ahí coincidíamos básicamente que las democracias republicanas, como las economías de mercado, son necesariamente imperfectas. El único problema es cuando uno las compara con las alternativas. Y ahí es donde el juicio se vuelve distinto y se vuelve importante, más allá del problema de la libertad, que claramente es un tema dominante y le pone un rasgo a las organizaciones libres, plurales, voluntarias, muy superior al sistema donde implique un alto grado de coerción, como cualquier sistema donde el Estado se vuelve un empleador. Probablemente yo hace un tiempo que no hablo con él, pero hoy los dos estaríamos muy impresionados por el colapso que vive Cuba. O sea, y el colapso que vive Cuba es quizás la forma más fácil de ver por qué aún en esa inmensa penitenciaría el sistema no funciona. Y no funciona, Cuba ha dejado de producir azúcar, el tabaco y lo hacen los españoles, los crustáceos y el estaño lo hacen los canadienses, los hoteles lo tienen los españoles, los cubanos están para la penitenciaría. Este problema estructural de la organización económica y política siempre fue parte de nuestros debates. No siempre coincidimos, este va el tercer punto. Ustedes saben que cuando Alberto no coincide, como decía Berti, es muy difícil hacerlo callar, o sea, y además yo diría, es testarudo, o sea, vuelve una y otra vez, insiste, y cambiábamos de tema y volvía al mismo tema, y yo celebro que haga eso porque a mí me ha obligado a pensar 20 veces las cosas y debo reconocer varias deudas intelectuales que tengo con él, deudas que vienen a veces de... Yo no fui formado en la escuela austríaca, yo fui formado en la escuela neoclásica, en la Universidad de La Plata, con profesores que venían de distintas universidades americanas e inglesas. Luego fui a estudiar a Chicago y, bueno, recibí una enseñanza neoclásica
tradicional, si ustedes quieren, con el sesgo más monetarista y más de economías de mercado, de la tradición de Becker, Friedman, Harberger, pero siempre tuve ese enfoque y esa visión que a veces contrastaba con la de Alberto, en temas que son marginales, ¿no? Pero nunca logré que aceptara un argumento distinto, o sea, siempre volvíamos y pasaban los seminarios y volvíamos a discutir y volvíamos al mismo punto, era prácticamente invencible y afortunadamente invencible. Ahora, no solo se ocupaba de eso, yo estuve muy enfermo, y afortunadamente salí adelante, en 2 oportunidades. Como contaba Berti, él se preocupaba tanto que parecía que era mi hermano, o sea, era una cosa obsesiva. Y yo siempre estoy muy agradecido por esa actitud tan afectuosa, tan considerada, tan fraterna. Entre estas cosas se le había ocurrido que yo tenía que escribir mis memorias, porque en todos estos intercambios, en todos estos seminarios, en todas estas cenas, yo le fui contando anécdotas de mi vida, de mi vida en la política. Yo trabajé en China, trabajé en Nicaragua, trabajé en Vietnam, o sea, trabajé en Alemania. He hecho muchas cosas a lo largo de mi vida y a Alberto esas anécdotas lo fascinaba. Entonces, lo que quería es que las escribiera en una memoria. Yo soy presidente del Instituto de Política Económica de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Política, lo invito a dar una conferencia y antes de empezar dice, yo quiero que Ricardo escriba la memoria porque es muy importante que escriba la memoria. ¿Por qué es importante que escriba la memoria? Porque no quiero que quede en los comentarios que hemos hecho esas deliciosas anécdotas que van a ser muy útiles para la batalla cultural. Entonces, me ponía la responsabilidad cada vez que me veía, cuando no me hablaba de la salud, me hablaba de la memoria. Bueno, ahora tengo una buena noticia. He escrito, después de todo lo que me ha jorobado, he escrito las memorias. No las escribí como él quería, una cosa minuciosa y cuidadosa, sino las he escrito de una manera anecdótica, en un largo intercambio con un periodista que repasa buena parte de mi vida y buena parte de los cuentos. Uno de ellos que lo fascinaba a Alberto, lo voy a contar acá porque era un cuento que lo fascinaba. Siendo yo muy joven, ustedes saben que yo vengo de una historia política y cultural e intelectual distinta. Allá en el año 70 era miembro de la Juventud Radical y estaba muy influenciado por el laborismo israelí. O sea, mi formación venía, digamos, a mí me entusiasmaba esto de la libertad y la igualdad, es decir, el pluralismo y la igualdad, y yo estaba con esas cosas de la literatura que recibía de mis amigos, bueno, que muchos iban a Israel y venían con los libros y toda esta cuestión del socialismo. Pero en ese semestre todavía estaba el gobierno militar del general Onganía, las actividades políticas estaban prohibidas, pero yo tenía, esto me conté una vez Alberto, la irrespetuosidad de ir a cuanto reunión clandestina había de la fuerza política a la que yo pertenecía, el radicalismo, y una vez me invitan muy en secreto con todos los dirigentes del norte de La Plata a un almuerzo con Ricardo Balbín. Bueno, con la imprudencia que tienen los jóvenes de esa edad, nos sentamos, y yo que me sentía un universitario muy vigoroso, empecé a hablar de por qué había que estatizar la educación, la salud, la vivienda. Bueno, era un programa de estatizaciones extraordinario. Entonces, después de un rato de escucharme Balbín, por un periodo de tiempo que exageraba mi presencia y mi responsabilidad en esa reunión, me dice, usted sabe que lo he escuchado hablar que hay que dar techo, que hay que dar libro, educación, que hay que atender la salud. Eso me hace acordar a la penitenciaría. En ningún caso usted mencionó la libertad. Bueno, quiero decir que después de esa anécdota que a Alberto le encantaba,
cada vez que iba a una asamblea política en el norte de La Plata me decía, por favor no empiece con la penitenciaría. Así que digo, la lección esa me fue inolvidable. A Alberto le encantó siempre ese cuento que viene de mi juventud, que es un cuento simpático, que ayuda a no ser imprudente y no hablar de más cuando uno tiene una cierta edad. Así que en las memorias van a estar mis cuentos en Vietnam, en China, en Nicaragua, e incluso en Venezuela. Trabajé hasta con Chávez, así que para que sepan todos mis pecados, como estoy ahora de nuevo en la competencia política, surgen todos mis pecados todos los días y ahora están multiplicados, así que acá le revelo uno más. Trabajé también en Venezuela, en la época de Chávez. Así que he hecho de todo, tengo experiencias de todo. Bueno, va ahora la última. El último gran debate que tuve con Alberto es público, tuvimos varios choques por esto y me dedicó varios palos en orales y por escrito. Y palos duros, ¿no? Él no pega liviano, O sea, a pesar de la amistad, el palo viene con toda intensidad. Él creía que, ustedes conocen mi hipótesis, que yo creía que había que competir en el 21 y converger en el 23, y él todo el tiempo me estuvo diciendo, si dividís las fuerzas, quizás no vamos a contar la cuenta. Quizás no vamos a contar la cuenta. Me lo dijo en público, está grabado en Libertad y Progreso en varios intercambios que tuvimos sobre el peligro que tenía la idea esta que yo tenía, que es discutible, competir en el 21 o converger en el 23. Como todos ustedes saben, cambié de visión, yo estoy muy preocupado por la deriva autoritaria que ha tomado el gobierno y estoy convencido que lo que decía Alberto es hoy por lo menos es lo que yo percibo, un clamor. Así que le hice caso, le escribo y le digo, tenía razón Alberto, al final he hecho lo que me ha sugerido de manera como es él, insistente hasta un punto que no podía abrir el mail sin que estuviera la nota esa, como dice ahora Berti, que no tiene otro trabajo que escribir este mensaje. Estuvo fantástico, porque me dijo, yo valoro es tu rodeo intelectual. Has reconocido que estaba equivocada y está muy bien. Estás haciendo lo que está bien que hagas. Felicitaciones. Así que no les quiero echar la culpa a él de lo que hago. Quiero decir que él sabe tan bien como yo que muchas de las cosas que vamos a integrar en el gran frente que integro no son las que desearíamos, ni son las que compartimos. Lo que hacemos es lo que decía Churchill cuando le preguntaban por qué se alió a Stalin. Para terminar con Hitler estoy dispuesto a todo. Bueno, yo para terminar con los Kirchner estoy dispuesto a todo, así que eso es lo que estamos haciendo. Gracias Alberto por la oportunidad, gracias Berti, gracias Diane. Yo le tengo una gran admiración a Venegas Lynch, le tengo una gran simpatía personal, como se ha notado, me ha influido mucho y me ha hecho trabajar más, así que ha sido un placer venir a este homenaje. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, algunos aquí en el chat. Por ejemplo, tenemos un mensaje de Germán, que dice: Germán Pavia, excelente charla, soy Germán Pavia, maestro de grado y periodista de Rosario, doy clases por radio y TV. Si quieren me pueden googlear. El año pasado en Diario La Capital, el maestro de grado que da clases en una escuela barrial, de fecha 6 de junio del 2020. Este año también fui entrevistado por TN el 13 de junio. Por favor, transmítanle este mensaje al doctor López Murphy. Ahí deja un celular también para que lo contacten. Gracias, Germán. Hay muchos mensajes, obviamente, elogiando a Alberto Venegas Lynch hijo, también agradeciendo las ponencias de cada uno de los que hemos escuchado a lo largo de esta tarde de hoy. Roberto Mesa dice, y es la primera pregunta que le traslado a los tres oradores, lo más breve que puedan, así tratamos de meter algunas y no les robamos mucho tiempo más. ¿Cómo se interpretan los últimos hechos o eventos sociales convulsionados en distintos gobiernos, tanto de izquierda o derecha en América Latina? ¿Son espontáneas, son deliberadas o una combinación de ambas? Y más que la opinión de ustedes, me gustaría en ese sentido que nos apalanquemos sobre la visión de Alberto Venegas Lynch hijo en esto,
que ha escrito bastante, dicho sea de paso, sobre estos movimientos de los últimos años, ¿no? Así que no sé si con quién arrancamos. Bien, tal vez empezás. Bueno, voy a ser breve. Sí, yo creo que es una combinación, pero desde el punto de vista de Alberto, creo que tiene mucho peso ese esfuerzo de la izquierda de tomar los espacios culturales. Él ha escrito mucho sobre Gramsci, sobre Laclau, que son filósofos de cómo cambiar la sociedad. Es decir, hay que empezar por la ideología, por la cultura primero, que después termina influyendo a las políticas públicas. Y también ha escrito Alberto que hay que defender la libertad y las ideas de la libertad. Y en la región me parece que se ha hecho mucho más del lado de los extremismos, sobre todo hoy por hoy la izquierda. Y nosotros, los liberales, no hemos tenido éxito en el campo cultural, en el sector de la educación, porque ha sido tomado por el sector público. En muchos países, el sindicato de maestros, por ejemplo, lo maneja la extrema izquierda, como es el caso peruano, mexicano, en otros países. Por lo tanto, creo que hay mucho de eso y ha sido reflejado en el trabajo de Alberto. Gracias. Berti, ¿algo para sumar ahí? No, subrayar lo de Ian, en definitiva es la batalla cultural, es esto que decíamos un poco de la cincha, que hay mucha gente, digamos, que da por sentado esto que tanto insistía Thomas Jefferson, ¿no? Que el precio de la libertad es su eterna vigilancia y permanentemente contribuir en eso. Entonces, los socialistas yo les veo que es un ejemplo, el ánimo que tienen permanente de meterse en todos los claustros, en los barcitos del interior del país, donde hay 4 personas tomando una grapita, van con sus banderitas del Che Guevara a dictar sus clases informales, mientras nosotros nos dedicamos a nuestros arbitrajes personales y hacer nuestros negocios, y pensamos que eso se da por un milagro, y somos free riders del esfuerzo del otro. Entonces todo lo que ha pasado, independientemente del análisis geopolítico, de la financiación de Chávez, de todo Latinoamérica que puede ser, estaría mucho más bloqueado eso y mucho más preparado para recibir esos embates si estuviéramos mejor preparados con el tema de la batalla cultural. Han ganado los espacios, sobre todo las academias, eso en el caso argentino se ve, todas las universidades públicas pasan estos mensajes, independientemente de las teorías económicas, una cosa totalmente radicalizada, que en definitiva eso termina por plasmarse en este tipo de cosas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Chile, se ha dado algo parecido, nada más que exactamente lo opuesto a lo que ha pasado en los países nórdicos, que generalmente se dan como ejemplo, tomando un criterio muy equivocado de la temporalidad del asunto. Toman lo que era antes el sistema socialista que tenían y los resultados de lo que han dejado de hacer y pasaron a ser mucho más liberales que ahora. Entonces se toman esos resultados mejor y se dicen, esos son países socialistas. En el caso de Chile pasó al revés, era un sistema abierto de mercado libre y fue suficiente una cosa totalmente blanda de Piñera y dos presidencias de Michelle Bachelet para que caigan de nuevo en el socialismo. Entonces dice, estos son los resultados del capitalismo, lo anterior que ya no existe más. Ricardo. A ver, a mí me impresiona que cuando uno va al Asia estas ideas no prosperan, o sea, ninguno de los liderazgos de los países asiáticos está pensando en estas cosas. Yo he visto en los países nórdicos una reacción muy fuerte a estas ideas colectivistas. Me parece que el virus en América Latina ha tenido mucho que ver con nuestro fracaso, o sea, el fracaso y sobre todo la hiperdimensión del Estado. Yo creo que esa hiperdimensión del Estado financió mucho de este tipo de aventura. Creo que la centralización de la educación en el Estado central o en los estados provinciales, sistemas educativos monstruosos, yo siempre creí que si los sistemas fueran más locales, como en Estados Unidos, hace más difícil esa sindicalización
adoctrinante que tienen ahora. Me parece que haber dejado espacio a la iniciativa de la sociedad civil o la iniciativa privada en educación hubiera ayudado. Creo que también hay una mala lectura de lo que ha ocurrido en el mundo. Por ejemplo, yo he descubierto que mucha gente no tiene ni idea de lo que ha pasado en Cuba. Hay más noción de lo que ha pasado en Venezuela. Cuba es una catástrofe, pero de hace muchos años. Una catástrofe escondida por los subsidios de la Unión Soviética, escondido por el saqueo de Venezuela, pero una verdadera catástrofe económica, moral, institucional. Sin embargo, durante mucho tiempo, esa realidad se ha escondido a la sociedad y al debate. Bueno, parte es nuestra responsabilidad, parte es que no lo sabemos hacer. Yo creo que hemos peleado mucho estos temas a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, y yo lo he hecho mucho en toda Latinoamérica y en Argentina. Es verdad que a veces con un resultado infructuoso, pero ¿cómo era que decían? La lucha continúa. Yo creo que tenemos que continuar. Esto es a ver, hay una resignación a veces que yo no acepto. Yo recuerdo cuando cayó el muro de Berlín, cuando cayó la Unión Soviética, a mí me parecía un milagro, ¿no? Yo nunca creí que lo iba a ver en vida. Y me impresionó muchísimo. Y me impresionó muchísimo los relatos, los cuentos. Yo he disfrutado de muchos amigos cubanos y cubanas que han experimentado, y quiero acá la infinidad de veces que he hablado con Hilda Molina sobre el daño antropológico que ocurre cuando estas ideas predominan. Tenemos que seguir batallando, yo no veo otro camino. Ojo que lo de Perú me impresionó mucho, porque Perú ha sido muy exitoso, al igual que Chile. ¿Por qué rumbearon para el lado que rumbearon? A mí me resulta más difícil de entender que en nuestro caso. A nosotros nos fue mal hace 50 años, o 70, si ustedes quieren. En el caso de Perú y Chile, fueron grandes éxitos económicos. Esos países han progresado enormemente, han permitido una gran movilidad social, avanzaron extraordinariamente. Si hay dos casos que, fíjense, hace 7, 8 años atrás, yo hablaba de la Alianza del Pacífico como el rumbo que debíamos seguir. Si uno mira dónde está la Alianza del Pacífico, hoy es horroroso. México con López Obregón, la situación dramática que vive Colombia. Yo estoy muy preocupado con lo de Castillo en Perú, para no decir lo que es la catástrofe de Chile. Ya a esta altura me parece que no estamos tan mal, así que imagínense lo que es mi diagnóstico de lo que nos espera en esos lugares. Cristian dice: el doctor Alberto Venegas Lynch hijo es un sabio y por la gracia de Dios espero que disfrutemos su sabiduría muchos años más. Hay varios mensajes, acá le elogia a Alfredo la foto, a Berti, la foto que tiene detrás, por cierto. Hay algunas citas ahí de Roberto a Alberto, mucha gente agradeciéndonos por el homenaje. Cristian dice también acá: Chile, Perú, Colombia, señores, estos tipos sean perversamente exitosos con su revolución molecular. Fernando dice para Berti: prosperidad y depresión, ¿de qué autores? Él había mencionado que un grupo muy reducido de personas se puso a analizarlo, no escuché bien si fue su padre o su abuelo. Saludos. Gottfried Haberler. Exacto, Gottfried Haberler. Era sobre la teoría del ciclo. Era lo que leían estas 4 personas en 1942, mi abuelo y 3 amigos más. Era lo que en realidad históricamente Haberler era el que enfrentaba a Keynes en ese momento en los debates de por qué había ocurrido, digamos, el ciclo económico. Era muy ortodoxo, era profesor de Harvard, es muy simpático. Esta pregunta, a ver si me ayudan a responderla. Hernán dice: siendo que en Argentina hay y hubo varios partidos con fuerte inclinación liberal, ¿a qué se debe que jamás Alberto Venegas Lynch hijo se afilió a ninguno? ¿Quieres que la conteste yo? ¿Sí? No, porque él cree que siempre que es más fértil en la batalla cultural, digamos, y en definitiva, y comparto eso, y de hecho a todos los amigos que han saltado a la política y son tipos
sólidos en lo académico, le dicen lo mismo que creo que compara con Einstein, que se ponga de intendente en Chivilcoy. Dice, o sea, cree que es mucho más fértil en la batalla cultural. ¿Por qué? Porque en definitiva todas las ideas son las que mueven al mundo. Todo lo que incluso vemos, las invenciones, todos son ideas que, como decía Stuart Mill, pasaban por el tema de la ridiculización, la discusión y la adopción. La política no cambia las cosas, las cambian las ideas que empujan a la política en la dirección, y ya vemos como mucha gente que está en las antípodas del liberalismo, en la política siente ese olorcito al plafón liberal que hay en los votos, empiezan a hablar del liberalismo y la libertad y demás. La cuestión es ver, que sería fantástico que tomen la bandera de la libertad, pero muchas veces hacen eso simplemente como políticos, cambian el discurso y en el hecho siempre van al Estado presente. Pero en definitiva, lo que corre, como dice, parafraseando a mi viejo, que dice, correr el eje del debate, es lo que hace el tema de las ideas y de la batalla cultural, con lo cual él se cree más fértil ahí. Cristian, dice el Lo doctor más Venegas. divertido, puedo hacer un comentario, lo más divertido que eso casi keynesiano, porque Keynes decía siempre que los políticos de hoy son hijos de economistas de hace 20 o 30 años. Había un punto en común ahí, bueno, muy interesante eso también. Dice por acá, Cristian, el doctor Venegas Lynch hijo tiene la digna conducta de un profeta. Bueno, tenemos varios comentarios, varias cosas más aquí para aportar, pero me gustaría, después de este tiempo que llevamos al frente del homenaje, pedirles una última reflexión a cada uno de ustedes para cerrar, agradecerles la paciencia que han tenido todos los que nos acompañaron, y por supuesto los oradores, así que les pido un minuto final de reflexión. Empezamos por Ian. Bueno, gracias. Yo creo que haría falta que alguien, quizás el mismo Alberto, escriba sus memorias. Yo no los encontré en ningún lado, pero sería muy importante, por varias razones. Primero, porque sería interesante, pero segundo, porque él ha tenido éxito en formar tantas personas, ha tenido contacto con intelectuales de todo el mundo, y es un caso de estudio para saber cómo se han expandido estas ideas por la región. Y me parece que hay mucho que podemos aprender que quizás entre nosotros ni siquiera sabemos. Alguien acá, Bertie, podría quizás convencerle. Bueno, se lo paso a Ricardo, que puede ser una excusa para volverlo loco a él y darle... Una venganza. Claro, ahora le toca. Claro. No, mi reflexión sería cómo, viendo esta historia que por ahí recopilamos en unos minutos entre los tres, ver cómo se arma el network de las ideas. Yo viendo, digamos, desde mi abuelo, la historia del 42, que se junta con estos amigos, las becas, gente que fue a Grove City o a FI, justamente becado, estos jóvenes que mandó mi abuelo, que dicho sea de paso, muchas veces era un candidato de muy buena madera, no le alcanzaba el fundraising que había logrado y ponía de su propio bolsillo y demás, y yo reconozco esos nombres y sé que después fueron profesores y tuvieron fundaciones, y después ahora vemos la juventud. O sea, es impresionante lo importante que es el tema del underground y cómo se va tejiendo. Y en definitiva, lo que veamos en la política hoy, el esfuerzo que hicimos hace unos años, conectado con lo que decía Ricardo también. Entonces, ese trabajo que no se ve es el trabajo, creo, que es más fértil. Por eso el mensaje para la gente que por ahí puede ser, que ahora incluso con redes sociales hay mucha llegada. Y antes, si no se accedía a un medio importante como La Prensa o La Nación o Clarín para escribir, era medio difícil. Con las redes sociales, ahora uno tiene un blog de bajo costo y puede llegar con mucha potencia con sus ideas. Pero no solamente eso, sino las sobremesas, las reuniones con amigos, en familia, en el trabajo. Todo uno puede poner el granito de arena en esta cuestión. Y por supuesto, empezar por el punto 1, que es pulirse y gastarse los codos, quemarse las pestañas, leer los buenos autores, que eso hace que tengamos algo distinto que decir y estemos preparados para el debate. Pero no necesitamos tener, como digo, una cátedra o tener disponible la columna editorial de La Nación para influir. Yo primero quería señalarles a todos que estoy muy honrado de haber sido invitado a este homenaje. Tengo una gran admiración a Alberto Venegas Lynch. Creo que él ha hecho un trabajo formidable y sigue haciéndolo.
tiene esa firmeza y ese comentario que hacía Berti sobre su rechazo a que nos involucremos en la vida cívica porque a lo mejor perdemos la eficacia de la prédica. Bueno, mi contraargumento fue: alguien lo tiene que hacer. Y tiene naturalmente la fortaleza de un contraargumento, pero quiero dejar en el recuerdo y grabado acá la admiración, la influencia y lo refrescante que siempre es Alberto. No es solo su creatividad, su conocimiento, sino esa actitud refrescante de volver a pensar los problemas, de no cejar en la búsqueda de la verdad, de tener ese estilo de debate tan incisivo que a todos nos ha enseñado mucho. Yo quería en este testimonio agradecer esa gran generosidad que ha tenido con todos nosotros. Por acompañarnos en el día de hoy. Somos nosotros los honrados con la presencia de sus alocuciones y de esta manera que hemos encontrado de homenajear a Alberto Venegas Lynch hijo. La Fundación Club de la Libertad no tiene más que palabras de agradecimiento con Alberto por la enorme generosidad que ha tenido con nosotros desde el nacimiento de esta fundación, que dicho sea de paso, lleva el nombre de una organización que ha tenido que ver con sus padres también, casi por casualidad. Así que nosotros también agradecerle mucho a Alberto Venegas Lynch hijo la chance que nos da día a día de ayudarnos a orientar nuestros esfuerzos, a inspirarnos, que tal vez sea lo más valioso inclusive, y a iluminarnos cada vez que surgen situaciones de la coyuntura que él analiza con mucha contundencia, con mucha facilidad, y aportando herramientas intelectuales que a veces no están a nuestro alcance. Así que gracias a todos, gracias a los que nos acompañaron para honrarlo en el día de hoy, y ojalá que se repitan muchos más homenajes a Alberto Venegas Lynch hijo, porque su legado claramente excede esta hora y media que hemos compartido con ustedes. Hay mucho por comentar, muchas ideas que fomentar y divulgar, así que nuevamente gracias a todos, y ojalá que nos volvamos a encontrar en el próximo homenaje del Club de la Libertad, el próximo día sábado, 24 de julio, a las 18 horas de Argentina. Estaremos homenajeando a Karl Popper, así que también están todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo, Ian, muchas gracias. Gracias.